desobediencia civil pacífica. Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden, cualquier disposición o cualquier mandato de alguien que no responde a la condición de guardián y garante de nuestra Constitución política. Quiero finalizar con esto. Algunos loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. Yo propongo, queridos defensores de la patria, obediencia constitucional. Todo aquello que esté por fuera de la ley, sin importar de dónde venga o quién lo promueva, será enfrentado con toda la fuerza del Estado de Derecho. Que les quede claro. Aquí no habrá privilegios para los violentos, ni contemplaciones para quienes pretendan desafiar el orden constitucional. Que les quede claro. Queridos colombianos, la Patria Milagro ya empezó a construirse. El 7 de agosto firmaré el decreto creando el bloque de defensa para la seguridad urbana. No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra patria. Lo escribió Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, hace apenas unos días. Y antes incluso de preguntarnos qué puede salir mal, porque es la pregunta que aparece de manera automática, conviene explicar de qué estamos hablando. El llamado bloque de defensa para la seguridad urbana sería, según lo anunciado, una estructura de defensa territorial en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, es decir, en los grandes centros urbanos donde se concentran algunos de los índices más graves de inseguridad. Grupos organizados para combatir extorsiones, atracos y homicidios. Grupos que, aunque se presenten con lenguaje administrativo, patriótico y moderno, abren una pregunta de fondo. ¿Quién va a ejercer la fuerza? ¿Con qué controles? ¿Con qué límites? ¿Con qué armas? ¿Con qué mando? ¿Con qué responsabilidad jurídica? ¿Y contra quién exactamente? Porque la palabra seguridad en América Latina nunca viene sola. La palabra seguridad suele llegar acompañada de uniformes, de enemigo interno, de estado de excepción, de mano dura, de megacárceles, de zonas militarizadas, de detenciones arbitrarias, de cuerpos tirados en las periferias y de un aplauso mediático bastante entusiasta hasta que la sangre ya no se puede esconder debajo de la alfombra. Y en Colombia, precisamente en Colombia, esta discusión no es teórica. No estamos hablando de un país que desconozca los efectos de trasladar el monopolio de la fuerza del Estado a estructuras paralelas, privadas, mixtas, comunitarias o supuestamente defensivas. Colombia sabe demasiado bien cómo empieza esa historia y sabe sobre todo cómo termina, porque el paramilitarismo colombiano no nació presentándose como paramilitarismo, no llegó con un cartel que dijera venimos a destruir el tejido social del país. Llegó hablando justamente de seguridad, de protección frente a la guerrilla, al crimen y al caos. Así que cuando De la Espriella anuncia un bloque de defensa para las ciudades, el debate no es si Colombia necesita enfrentar la extorsión, los atracos o los homicidios. Claro que necesita hacerlo. El debate está en qué respuesta se construye ante esa realidad. Porque una cosa es fortalecer instituciones públicas, investigación criminal, prevención social, empleo juvenil, lo que en México se le suele llamar políticas de atención a las causas. Y otra muy distinta es abrir la puerta a estructuras de defensa con lógica de enemigo interno. Colombia sabe muy bien que cuando se normaliza la idea de que la seguridad vale más que los derechos, los muertos empiezan a aparecer tirados a miles de kilómetros de sus casas y con botas puestas al revés. Entonces no basta con decir no más extorsiones, no más atracos, no más homicidios. Todos queremos eso. La pregunta es ¿a qué precio? Y sobre todo, ¿quién paga ese precio? Resulta que en Colombia, como en buena parte de América Latina, casi siempre lo pagan los mismos. De la Espriella está
está intentando construir una nueva doctrina de seguridad interna, un paramilitarismo 2.0, urbano, televisado, con lenguaje de gestión, diseñado para una época de redes sociales, drones y algoritmos. Pero el nuevo envoltorio no debería confundirnos. La estructura mental es la de siempre. Violencia para resolver los efectos de una violencia anterior. Punto. Entonces, de nuevo, ¿qué puede salir mal? Hoy en La Base América Latina hablamos del bloque de defensa anunciado por Abelardo de la Espriella y de las alternativas democráticas frente a una pregunta urgente: ¿cómo proteger a la población sin entregarle el país otra vez a la violencia organizada? Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Marco Teruggi, la pregunta es clave. ¿Vuelve el paramilitarismo a Colombia? ¿Qué opinas después de estudiar esa propuesta a fondo? Querida Ina, por ahora tenemos las primeras señales de que efectivamente puede ser así, y el presidente que va a asumir el 7 de agosto se ha encargado de que todo el mundo entienda que puede ser así. Ahora, vamos a explicar cómo esto se enmarca en el conjunto de la política de seguridad y amenaza desde el Estado que está anunciando ya a estas alturas, a un mes de asumir Abelardo de la Espriella. Veloz, ¿qué dicen estos medios colombianos favoritos tuyos sobre esta novedosa propuesta? Muy novedosa. Bueno, dicen todo menos lo que tienen que decir. Decía Juan Gabriel una frase que a ti te gusta: lo que se ve no se pregunta. Nadie está preguntando lo que ya sabemos que eras. Así que vamos a ver cómo le están llamando para no llamarle paramilitarismo. Un desfile de eufemismos vamos a tener hoy en el programa, y también nos va a acompañar la periodista colombiana, compañera de Canal Red Latinoamérica, analista Daniela Pacheco. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. En exactamente un mes, el 7 de agosto, tomará posesión el próximo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y es muy probable que las peores premoniciones que se venían anticipando sobre lo que será su mandato sean ciertas o aún más graves. Y es que a medida que se van conociendo las medidas del próximo inquilino de la Casa de Nariño en Bogotá, va quedando claro que los 4 años por venir van a estar marcados por un gobierno que hará de la violencia desde el Estado contra un enemigo interno, como lo llama, una de sus principales banderas. Claro, una parte de esto fue preanunciado en su campaña y lo avisamos. ¿A qué me refiero? A todo el discurso de mano dura y militarización como única respuesta a los problemas de seguridad que vive Colombia. Pero lo que no había anticipado públicamente el candidato a ahora próximo presidente es que volvería a intentar legalizar el paramilitarismo o construir un espacio desde el Estado para que éste pueda operar con una fachada renovada. No lo digo yo, sino que es lo que están denunciando varios políticos de Colombia ante el anuncio que hizo de la Espriella este domingo: crear el bloque de defensa para la seguridad urbana, algo que presentó de la siguiente manera, querida Ina. Abro comillas nuevamente. El 7 de agosto firmaré el decreto creando el bloque de defensa para la seguridad urbana para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas. Estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia. Esa es la única información disponible dada por el próximo presidente. Ni cómo sería el bloque de defensa, ni quiénes lo integrarían, ni qué tareas tendrían. Claro, en cualquier caso, en cualquier otro país podría ser pues un anuncio más de mano dura en seguridad, pero Colombia no es cualquier país en cuanto a la historia de la violencia paramilitar articulada al Estado. O mejor dicho, violencia promovida desde el Estado. Por eso están todas las alarmas prendidas justamente. Vayamos por partes. Primero, el propio de la Espriella, próximo presidente de Colombia, como abogado fue defensor de numerosos políticos vinculados al paramilitarismo o parapolíticos, como se les conoce, empezando por el propio expresidente Álvaro Uribe. Incluso él mismo dijo tener amistades con grandes jefes paramilitares como alias Jorge 40, y por si fuera poco dijo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso que abro comillas, se echó a espalda una lucha que debimos haber dado todos los cordobeses, o sea, habitantes del departamento de Córdoba. Es más, de la Espriella dijo:
abro comillas, en el lugar de Mancuso yo habría hecho lo mismo. Para que se entienda, Mancuso fue acusado por más de 5.200 hechos criminales, entre los cuales asesinatos, masacres, desplazamientos forzados de poblaciones o desapariciones forzadas. Bueno, Del Espriella reivindica abiertamente a este criminal. Más claro, imposible. El próximo presidente, que se hizo rico defendiendo a políticos relacionados con paramilitares, ergo a paramilitares, y que admira al condenado Mancuso, anuncia que va a crear un bloque de defensa para la seguridad urbana. Y nuevamente, si fuera en cualquier otro país que no fuera Colombia, esto podría parecer un asunto de mano dura, pero resulta que en Colombia hay un antecedente de la creación desde el Estado de una estructura que legalizó el paramilitarismo, las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, o tristemente conocidas como Convivir. ¿Qué fueron las Convivir en su presentación oficial? Cooperativas, como dice el nombre, impulsadas desde el Estado en 1994 bajo el gobierno de César Gaviria, para permitir que civiles y empresarios rurales se organizaran en armas para, aliados con el Ejército Nacional, defenderse de las guerrillas. Así se lo presentó. ¿Y qué fueron en la práctica? Fueron estructuras que le dieron fachada legal a los grupos paramilitares, que con eso los paramilitares tuvieron personería jurídica y el derecho legal a tener armamentos, carnet y radios de comunicación. Y adivinen quién fue el que más impulsó las Convivir, que fue la legalización del paramilitarismo: Álvaro Uribe, cuando era gobernador de Antioquia desde inicio del 95 hasta fin del 97. Abelardo de la Espriella admira la parapolítica, defendió a políticos ligados a paramilitares y ahora propone crear estructuras que varios políticos denuncian que podrían asemejarse a las Convivir, como lo hizo, por ejemplo, el senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, quien ante el anuncio de la creación de este bloque de defensa escribió: tendremos paramilitarismo 2.0, volverán los Mancuso y los Cadena, las masacres, asesinatos y destierros. O como denunció la ex candidata a vicepresidente Aida Quilpué, quien se preguntó: ¿cómo funcionará el llamado bloque de defensa? ¿Está Colombia ante el riesgo de revivir una de las etapas más oscuras de su historia? Es imposible no recordar los tiempos en que, bajo el discurso de la defensa de la ciudadanía, el país terminó sumado en una espiral de violencia que dejó ríos de sangre, dolor e impunidad. Sin embargo, del otro lado político, varios alcaldes salieron a respaldar la propuesta de Abelardo de la Espriella, como los alcaldes de Cartagena, Dumec Turbay Paz, de Barranquilla, Alejandro Char, de Bogotá, Carlos Galán, o de Cali, Alejandro Eder. Este último escribió, por ejemplo: celebro la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de crear el bloque de defensa para la seguridad urbana. Ese es el camino: coordinación, autoridad y acciones concretas para proteger a los ciudadanos. Celebra un anuncio sin precisión que debería tenerlo por la historia trágica de Colombia. Todo esto se enmarca en el discurso de que está por regresar la política de militarización y resolución de la violencia a través de mucha más violencia. Lo dice blanco sobre negro el presidente a partir del 7 de agosto. A partir del 7 de agosto firmaré los decretos necesarios para que la señora fiscal general de la Nación reactive todas las órdenes de captura vigentes y para que nuestras Fuerzas Armadas las hagan efectivas como corresponde, bajo el imperio de la ley y el mandato de la Constitución Nacional. No habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos, no habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad. La Patria Milagro recuperará cada centímetro de su territorio. Bueno, así que el 7 de agosto terminará oficialmente la política de paz total que impulsó el gobierno de Gustavo Petro y volverá a la clásica política uribista de desplegar militares con el discurso de la guerra contra el enemigo interno, presentar muertos como victoria y tener un país seguramente cada vez más violento y paramilitarizado. Claro, se puede debatir mucho sobre lo que logró y no logró la paz total, por qué no alcanzó los resultados que se proponía, pero está claro que la respuesta que plantea de la Espriella solo anticipará que todo va a estar peor. Esperamos equivocarnos, pero algunas cosas en la historia no se repiten, pero riman un montón.
Y de la Espriella anuncia que aplicará el paquete completo del manual de estas nuevas derechas bendecidas por Estados Unidos. Nombró, por ejemplo, como ministro de Defensa a un militar, el mayor general Jorge Eduardo Mora López, que ya comenzó a realizar las primeras amenazas a quienes protesten. Y el próximo presidente plantea además combinar todo esto con ingredientes del modelo Nayib Bukele de El Salvador, como no, y de Javier Milei de Argentina. Como en el caso del modelo Bukele, anunciando que construirá 10 megacárceles durante sus 4 años de mandato. Nada como filmar a presos siendo encerrados para intentar subir unos puntos en las encuestas, ¿verdad? Y de Milei quiere imitar la motosierra en la economía, siguiendo con el caso de las cárceles. Plantea, por ejemplo, concesionar las megacárceles a empresas privadas, acabar con el Ministerio de Justicia para convertirlo en un viceministerio de la cartera de Interior y cerrar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Escuchen bien, en total, según el próximo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, el gobierno recortará el presupuesto estatal en cerca de 60 billones de pesos, equivalente a unos 18,000 millones de dólares. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de esto? Pues la verdad que no lo explican. Solo gigantescos recortes económicos que van, está claro, a ampliar la desigualdad, mega cárcel a lo Bukele, regreso a la guerra como único idioma ante la violencia y los problemas estructurales, posibles legalizaciones de formaciones paramilitares, es lo que se viene, a lo que puede agregarse la ampliación, por ejemplo, de la explotación minera para beneficio de las grandes transnacionales extranjeras hasta en la Amazonía, como ya anticipa el próximo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, que dijo que declarar la Amazonía libre de explotación minera es populista, o sea, meta máquinas en la Amazonía. Eso es lo que comenzará a partir del 7 de agosto desde la presidencia de Colombia. Una presidencia ante la cual Iván Cepeda denunció que hará una desobediencia civil pacífica. Esto por varias razones. Primero, la nacionalidad de Abelardo de la Espriella, que es también estadounidense, país por el que prestó juramento para poder nacionalizarse, o sea, se debe a Estados Unidos. O por posiblemente haber sido, cito a Cepeda, agente o colaborador de la DEA, la CIA u otras agencias de seguridad de los Estados Unidos. Escuchemos a Cepeda. Debe quedar totalmente claro y definido. Primero, que de la Espriella renuncia a la nacionalidad de Estados Unidos y debe aclarar si es o no colaborador o miembro de agencias de seguridad estadounidenses. Segundo, debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial. Tercero, debe cesar toda persecución contra el presidente Gustavo Petro y desistir de cualquier intento por extraditarlo. Y cuarto, debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular la judicialización por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 12. Y conclusión. Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del pasado 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional. Que quede muy claro. Desobediencia civil, entonces, ante un presidente que juró a la bandera de Estados Unidos, podría ser colaborador de una agencia de inteligencia de allá, además de haber sido apoyado sin ningún disimulo por Donald Trump. No hay dudas sobre cuál será el alineamiento internacional del próximo gobierno, ¿no? De hecho, ya anunció que se sumará al llamado Escudo de las Américas que impulsa Donald Trump. Y Cepeda anticipa algo más, que se viene un proceso de persecución judicial en el país, donde de la Espriella ya amenazó con querer extraditar a Gustavo Petro. Entonces habrá persecución, entre comillas, legal y persecución por debajo de la mesa a través de amenazas paramilitarizadas, porque así funciona tristemente Colombia. Y a quien proteste, palo. Esto decía el próximo ministro de Defensa al respecto del anuncio de desobediencia civil de Cepeda. De manera de que eso que él está haciendo, lo está haciendo para hacerle daño al país. Así no se construye país y así no se toman decisiones y es
un propósito macabro y es una intención que él está queriendo incendiar al país y no lo va a hacer. Y si acaso pretende hacerlo, ya la fuerza pública, ya los colombianos, ya nosotros sabemos cómo afrontar eso. Ya no es el país de hace 3, 4 años atrás cuando destruyeron y acabaron a Colombia. Faltaría agregar por último que según el presidente Petro de la Espriella no ganó en las urnas, sino que quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, así lo dijo. Y también dijo que el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron las empresas de inteligencia privada de Israel. Y Petro convocó a una marcha para este próximo 20 de julio en respaldo a su gobierno. Será pues la última fotografía que muestra el respaldo social en las calles del presidente saliente, un mensaje de demostración de fuerza para el próximo gobierno. El cielo encapotado anuncia tempestad, dice una vieja canción de Los Llanos, y eso es lo que habrá a partir del 7 de agosto con la llegada a la Casa de Nariño en Bogotá de un presidente de ultraderecha totalmente alineado a Estados Unidos que comienza a revivir los peores fantasmas de Colombia, que viene él mismo de esas catacumbas donde se cruzan paramilitarismo, narcotráfico, políticos, violencia, algo que conoce y sufrió demasiado ese querido país. Pero será un presidente que asumirá frente a una Colombia que cambió, donde hubo, no olviden, un estallido social inmenso en 2021, un gobierno progresista durante 4 años, donde existen liderazgos políticos fuertes, empezando por el propio Cepeda, que tomarán las riendas de la oposición para enfrentar lo que se viene. Porque si bien la historia, decíamos, a veces rima, la historia también puede cambiarse. Muchas gracias, Marco. No está pensada ni como las conviví, ni como salieron o arrancaron hace el gobierno del presidente Gaviria. Nada, esto es otro concepto distinto de ver a ver cómo se maneja el orden público en las ciudades. Bloques de búsqueda, Felipe, que me parece importante aclararlo, ya hoy operan en varias regiones del país. Claro. ¿No es Bueno, verdad? no, es que bloques de búsqueda, el primero fue contra Pablo Escobar hace 32 años. Es que no es ninguna novedad. Aquí dice no bloque, es ninguna novedad. Aquí dice bloques de búsqueda y de inmediato dice, convivir. Lo malo de la propuesta del presidente de la Espriella es que ni es novedosa, ni es eficaz, ni es concreta, y aunque Felipe parece saber cómo está concebida, no hay ninguna información sobre cómo pública de cómo están concebidas. Pero fíjense, ni nada, no se sabe qué fue lo que dijo. Veloz, buenas tardes. Vamos arriba. Vamos arriba, vos. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Hoy quiero fijarme en una sola cosa, en las palabras que los medios en Colombia eligieron para nombrar el primer decreto del presidente electo Abelardo de la Espriella, ese que va a crear unos bloques de defensa para la seguridad de las ciudades. ¿Y qué tiene de raro la palabra? A ver, explícame. Bueno, bloque, no pasa nada. Ese es justo el punto. En cualquier país sería cualquier palabra, pero en Colombia esa palabra ya tiene dueño y los diarios grandes la repitieron como si no lo supieran. El Heraldo tituló: Abelardo de la Espriella anuncia la creación del bloque de defensa para la seguridad urbana, y abajo le puso la consigna del propio de la Espriella: no más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra patria. Reprodujo el nombre que él se inventó en mayúsculas sin preguntarse de qué defensa habla ni de contra quién, y ese nombre no lo escogió al azar, al menos no es lo que parece. Porque durante los peores años del paramilitarismo en Colombia, las autodefensas repartieron sus ejércitos privados en unidades a las que llamaron exactamente así, bloques. Bloque Metro, Bloque Norte, Bloque Mineros, cada uno con su comandante y su lista de masacres. Un diario que repite esta palabra en el titular sin una línea que lo recuerde, tipo, oigan, ¿no les parece curioso el nombre de mínimo? El periódico El País Cali tituló: De la Espriella anuncia un bloque para acabar con las extorsiones y la inseguridad en las regiones. Esto es brutal porque la única explicación del plan son las declaraciones del presidente electo. El colombiano, bloques de seguridad urbana, la estrategia del nuevo gobierno para frenar conflicto interno en las ciudades. ¿Cómo funcionará? Y la respuesta a esa pregunta del titular es una simple cita, abro comillas: no habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos, no habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad, sostuvo el mandatario electo. RCN lo describe como un modelo de seguridad
seguridad más estricto, inspirado en la seguridad democrática de Uribe y en la mano dura de Bukele. Cita a esos dos, pero se salta el eslabón que los une con lo que vino después, la historia de Las Convivir, y es ahí donde el modelo enseña cómo termina. Las Convivir, como ya mencionamos, fueron cooperativas de vigilancia que el Estado colombiano legalizó a mediados de los 90, apelando a la colaboración ciudadana, y de ese molde salió buena parte de los hombres que después comandaron las autodefensas, entre ellos Salvatore Mancuso, extraditado en 2008. Aquello que se vendió como vigilancia de vecinos y empresarios fue la antesala de los bloques paramilitares que llenaron de masacres a Antioquia, y para dimensionar en qué terminó hasta la fecha, el 22 de octubre del 97, en El Aro y Tuango, un grupo paramilitar asesinó a 15 campesinos, incendió 42 viviendas y desplazó a cerca de 600 personas, hechos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano. Pero para muchos diarios esto simplemente no pasó. El Tiempo tituló que el alcalde Galán respalda el proyecto y está, dijo, listo para desarticular bandas. La nota está llena de verbos limpios: desarticular, dar golpes, debilitar estructuras, que suenan a un procedimiento rutinario. Circulen, que por aquí pues no pasó nada. El colombiano subió a titular la frase del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: los únicos que deben sentir miedo son los criminales. Suena de sentido común, pero esconde lo que estaba en discusión. ¿Quién va a decidir, sin un juez y con civiles armados en la calle, quién es ese criminal? Las Convivir también prometían que el miedo era solo para los malos, y la lista de quienes resultaron ser los malos se escribió después, con nombres de líderes sociales y campesinos. La pregunta es, ¿alguno de los grandes medios se atrevió a escribir algo medianamente crítico a esta propuesta, Estefanía? Uno lo hizo y vale la pena ver cómo lo tituló. Infobae tituló que el anuncio provocó tormenta política y preguntó: ¿tendremos paramilitarismo 2.0? Puso la palabra, pero entre comillas, con signos de interrogación y en boca de un crítico, siempre como dejándolo a la opinión y no al periodismo. Aunque eso no sirve, porque si hasta Infobae, al que nadie, pero nadie va a acusar de izquierda, tuvo que meter la palabra paramilitarismo en su titular, es que el reclamo sonó tan fuerte que ni el más prudente lo pudo tapar. Démosle la palabra a esos críticos que Infobae dejó entre comillas. El representante Oscar Benavides recordó que lo que ayer fueron Las Convivir hoy se llama bloques de defensa, y el ministro Edwin Palma fue más directo. Ahora se va a llamar bloque, igual que se llamaron las estructuras paramilitares. Fueron ellos y no los diarios que tienen los archivos quienes le pusieron su verdadero apellido. Y el presidente Petro le sumó algo más a esto. Petro lo llamó puro fascismo criollo y lo comparó con las redadas de ICE en Estados Unidos, advirtiendo que llevarlo a los barrios populares solo trae más muertes. En cuestión de horas, la misma medida recibió 3 nombres: Convivir 2.0, paramilitarismo y fascismo, y ninguno fue el que escogieron para sus portadas los grandes medios. Falta el hombre que escribió el programa, que no es un paramilitar, pero vaya que a eso suena. El perfil de Carlos Alonso Lucio lo describe como el cerebro detrás del programa de gobierno, o sea, el hombre que le pensó y le redactó a De la Espriella las propuestas con las que ganó, y entre ellas está la de los bloques. Dicho de otro modo, el decreto lo va a firmar De la Espriella, pero la idea viene del que le arma las ideas, y ese asesor no es cualquiera. En su hoja de vida figura que años atrás participó en el proceso de desmovilización de los paramilitares y que se sentó en reuniones con Salvatore Mancuso, el jefe máximo de las autodefensas, las tristemente famosas autodefensas. Entonces tenemos en Colombia a un presidente electo que fue abogado de paramilitares, a su principal asesor, que también viene de ese mundo, los dos ahora diseñando la política de seguridad del país. Esa cercanía con el paramilitarismo es justo lo que aparece en las notas, lo que no aparece en las notas que celebraron este decreto. Pero hubo un periodismo que sí hizo la tarea de investigar. Por ejemplo, la revista colombiana Raya publicó Frentes de Seguridad y Gestores de Convivencia, un proyecto de país con prácticas paramilitares, sin comillas ni interrogaciones. Documentó que en Medellín unos gestores de convivencia reprimieron una marcha por Palestina junto a un concejal armado con un bate, y que en Santander unos frentes de seguridad agredieron a campesinos. Lo del decreto no es novedad, es la firma presidencial sobre algo que ya se ensayaba en los territorios, con civiles haciendo el trabajo del Estado bajo el nombre tranquilizador de convivencia. O sea que la respuesta al cómo funcionará ya estaba publicada en un medio chico y no en la portada del Desayuno. Y del abogado que va a firmar, ¿qué tenemos?
Raya documentó su trayectoria como penalista de causas ligadas al paramilitarismo y reconstruyó un episodio en el que un ex jefe de las autodefensas lo señaló como presunto contacto de un plan para hacer llegar dinero de los paras a la Corte Constitucional. Un antecedente serio para el hombre que hoy anuncia bloques de defensa, y nada de esto acompañó las notas que celebraron el decreto. Y detrás de tanto titular y tanta esperanza nunca aparece ninguna cara. ¿Alguien le pone rostro a esto? Raya recogió las voces de la zona El Aro. Milady Restrepo cuenta que su pueblo era calmado, sin tanta violencia, hasta que esa violencia llegó de la mano de los hombres que entraron a poner orden. Le quemaron la casa a su mamá y la obligaron a irse para siempre. Era operadora del teléfono del pueblo, no una criminal ni una guerrillera, y quedó del lado de las víctimas para siempre. Entonces los medios grandes no mintieron, hicieron algo mucho más cómodo, le cambiaron el nombre con tal de hablar de la historia que no es muy lejana en un país que tiene una herida abierta. El periodismo tiene la obligación de mirar con memoria, de recordar lo que ya pasó en ese país y de sacar de esa historia las preguntas que hoy nadie está haciendo para que la gente entienda de verdad lo que tiene enfrente. Un oficio que no le recuerda a su lector que esta película ya la vimos y cómo terminó no lo está cuidando, lo está dejando ciego. Ese recorte no es descuido, es el oficio. Se ve en qué preguntan y qué callan, a quién citan como autoridad y a quién dejan entre comillas. Llamémosle bloque, ofensiva o propuesta. Las víctimas siguen poniendo las mismas personas. El pueblo pasó antes y va a volver a pasar. Lamentablemente parece que puede volver a pasar. Gracias, Estefanía. Desde antes de ser candidato lo advertí. Petro es un tirano en ciernes que busca perpetuarse en el poder como sea. Y hoy, como presidente electo de todos ustedes, ratifico lo que he dicho durante tantos años. Esto ya no es un análisis o una opinión, es una realidad palpable. Desde el momento en el que casi 13 millones de colombianos me acompañaron a derrotarlo a él y a su testaferro político, Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas, el plan ha escalado. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. La llegada a la presidencia de Abelardo La Espriella marca un hito en la evolución del paramilitarismo en Colombia. Estos grupos surgieron en la década del 60 como un brazo armado para cuidar los intereses de las élites rurales articuladas con el Estado. Desde entonces han atravesado etapas con distintos grados de organización y centralización. De La Espriella marca un antes y un después porque es el momento en el que el paramilitarismo, de manera directa y sin disimulo, alcanza la presidencia del país. Si bien es cierto que otros gobiernos anteriores mantuvieron lazos estrechos, principalmente el de Álvaro Uribe, lo que cambia ahora es la forma desembosada en línea con lo que ocurre en otras latitudes con el ascenso de fuerzas de ultraderecha. ¿Cuál es el origen del paramilitarismo? ¿Cómo fue evolucionando y qué nos puede enseñar esta historia acerca de lo que viene? Para responder estas preguntas nos vamos a apoyar en un trabajo realizado por los compañeros de Descifrando la Guerra. El origen del paramilitarismo colombiano se encuentra en la intersección entre el crimen organizado y el terrorismo de Estado. El trasfondo omnipresente a lo largo de las décadas es la concentración de la propiedad rural en manos de grandes terratenientes. El sector que se erigió como la élite del país es el que concentra la propiedad de las grandes haciendas. El punto de inicio del paramilitarismo lo encontramos en la década del 60, como dije. Desde antes, desde el periodo conocido como la violencia, había presencia de grupos armados privados que estaban al servicio de intereses económicos y políticos. El decreto 3398 de 1965 y la ley 48, 3 años después, legalizaron la creación de grupos civiles para funcionar como complemento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las guerrillas. Ese marco legal le dio cobertura a los militares para establecer vínculos con los grupos todavía incipientes de autodefensa. Una segunda etapa en la evolución del paramilitarismo la encontramos en la década del 80, cuando comienza a fusionarse con el narcotráfico. Esta etapa tiene un hito bien preciso. En diciembre del 81, Marta Nieves Ochoa, hermana de un socio de Pablo Escobar, es secuestrada por integrantes del M-19.
Como creación ante el secuestro el 1 de diciembre de 1981 en el Hotel Intercontinental de Medellín se produce una reunión de la que participan 200 narcotraficantes. De ahí surge la articulación de un grupo paramilitar para combatir a las guerrillas. La iniciativa llegó a reunir a más de 2.000 efectivos armados. La política de paz impulsada por el presidente Belisario Betancur encontró la oposición de los sectores más conservadores, de los militares y también de los narcotraficantes. Consideraban que el Estado cedía ante las organizaciones guerrilleras y para contrarrestarlas se multiplicaron los grupos que eran financiados por estos sectores. En aquella etapa surgen el MAS, muerte a secuestradores, MAOS, muerte a abigeos, el Escuadrón de la Muerte y otros más con nombres tan explícitos como estos que acabo de enumerar, como para que no queden dudas de su oficio. En paralelo surgen las autodefensas de Puerto Boyacá, que se convertirá en el laboratorio del paramilitarismo luego de una serie de reuniones de las que participaron narcotraficantes, ganaderos, empresarios, políticos y militares. Se sentaron las bases de la evolución que seguiría el paramilitarismo en los años siguientes, cuando estos grupos armados van estableciendo lazos más estrechos con las Fuerzas Armadas y de seguridad con otras instancias estatales. El modelo surgido en Puerto Boyacá luego fue replicado en otras partes del país. El narcotráfico aportaba financiamiento y hombres armados, los ganaderos financiamiento y legitimidad territorial y los militares aportaban entrenamiento y protección para estos grupos irregulares. El crimen insignia en esta etapa es el genocidio contra los integrantes de la Unión Patriótica, un partido que agrupaba a quienes se habían desmovilizado de las guerrillas. Fueron asesinados entre 3.000 y 5.000 integrantes, incluyendo 2 candidatos presidenciales. A partir de la experiencia en Boyacá, surgen luego las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, y aparece el nombre de 3 hermanos que serán claves en el paso siguiente en la historia del paramilitarismo: Carlos, Vicente y Fidel Castaño. A medida que estas organizaciones criminales se van multiplicando durante la década de los 80s y 90s, surge la necesidad de lograr mayores niveles de coordinación. Muchos de los grupos paramilitares se fusionan el 18 de abril de 1997 en Montería, cuando crean las Autodefensas Unidas de Colombia. Quienes quedan al frente de esa organización son los que mencionaba Ina, los hermanos Carlos y Vicente Castaño. La unificación bajo el paraguas de la AUC permitió coordinaciones, operaciones nacionales y fortaleció al paramilitarismo frente al Estado. Sin embargo, nunca llegó a ser una organización plenamente descentralizada, sino más bien una confederación de bloques regionales que mantenían autonomía, atravesados por contradicciones internas. Tantas contradicciones había que en el 2004 Vicente Castaño ordenó el asesinato de su propio hermano Carlos. Tremendo. En esta fase, durante el gobierno de César Gaviria, se crean supuestas cooperativas rurales destinadas a brindar seguridad. Luego se las conocería precisamente como Convivir, que ya mencionamos por aquí. Lo que en los papeles debía servir para reencauzar el paramilitarismo hacia un marco institucional, se convirtió en una forma de legalizarlo. El primero en legalizar este mecanismo fue el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe. Esta cobertura institucional entregada desde el Estado a los grupos paramilitares permitió expandir sus redes criminales y fortalecer los nexos con la clase dirigente y el poder político. Ese paso es el puntapié en la evolución del paramilitarismo hacia la parapolítica. El paramilitarismo y sus representantes fueron ganando espacio en el sistema político colombiano. En el año 2001, en el Hotel Intercontinental de Santa Fe de Ralito, comandantes paramilitares y políticos firmaron un pacto para refundar la patria. A partir del año 2006 comienzan a multiplicarse la aparición pública de las relaciones que mantenían políticos, empresarios, terratenientes con los paramilitares, precisamente. Las relaciones de la parapolítica alcanzaron a personas cercanas al presidente Álvaro Uribe e implicaron a más de 11.000 personas. En paralelo al escándalo de la parapolítica, el gobierno de Álvaro Uribe implementó la llamada desmovilización. El marco legal fue la Ley 975 de Justicia y Paz, que realizaba concesiones a los desmovilizados como la reducción de penas por delitos graves. Los papeles señalan que fueron desmovilizados 30.688 paramilitares, paracos. La realidad es algo más oscura y hay quienes señalan que se trató de una teatralización. Siendo Uribe la cabeza de ese proceso, hubiera sido ingenuo esperar otra
otra cosa, la verdad. Muchos de los grupos desmovilizados siguieron operando, las armas que entregaban al Estado eran las viejas, mientras se quedaban con las mejorcitas. En ese mismo marco, algunos destacados jefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Don Berna fueron extraditados a Estados Unidos, donde fueron juzgados por narcotráfico. Algunos analistas señalan que la extradición fue una forma de acallarlos para evitar que en sus declaraciones surgieran más vinculaciones con el poder político. En los años siguientes, Vicente Castaño, junto a otros paramilitares, crearon una nueva organización en la región de Urabá, al norte del país. Castaño fue asesinado en el 2007, pero la organización se encuentra operativa hasta la actualidad y se le conoce como el Clan del Golfo. El rasgo que distingue el paramilitarismo actual es la descentralización, su multiplicación en grupos cada vez más pequeños y sus lazos al servicio de los cárteles mexicanos. Algunos de estos grupos controlan corredores clave para el narcotráfico y para realizar envíos al exterior. El Clan del Golfo mantiene presencia en 300 municipios, principalmente en Antioquia, el Bajo Cauca y el Pacífico. A lo largo de esta evolución del paramilitarismo, con más de 6 décadas de historia que estamos narrando, cambiaron las dinámicas, las formas, los nombres, pero lo que permaneció inmutable son los intereses que dan lugar a este fenómeno y que surgen de la articulación entre el poder económico, la derecha política, los terratenientes, el narcotráfico y los militares, todo con la venia de Estados Unidos. El momento de mayor poder del paramilitarismo fue luego de su centralización parcial en las Autodefensas Unidas de Colombia. Como señalamos, después vino la fragmentación. La propuesta lanzada por Abelardo de la Espriella de construir un bloque de defensa promete convertirse en un nuevo hito en esta evolución. Apunta a crear una nueva centralización, esta vez dirigida de manera explícita desde la cabeza del Estado, y si lo logra, la página más oscura del paramilitarismo en Colombia estará por escribirse. Como es de su conocimiento y como es de conocimiento público, Abelardo de la Espriella tiene ciudadanía estadounidense. Para obtener esa ciudadanía de la Espriella, prestó juramento de nacionalización en este país, lo cual trae ineludiblemente compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles, repito, se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia. El juramento de ciudadanía de Estados Unidos, recordémoslo, establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales. Es decir, que ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la soberanía constitucional estadounidense, de la Espriella tendría que tomar partido por esta última. Y hoy nos acompaña la periodista, analista colombiana y también compañera de Canal Red Latinoamérica, Daniela Pacheco. Daniela, muchísimas gracias por estar en la base América Latina. Nuevamente, bienvenida. Ina, Steph, Marco, qué gusto siempre poderlos acompañar. Daniela, ¿cómo evalúas tú la idea anunciada por De la Espriella? ¿Qué implicaciones, qué consecuencias puede tener? Bueno, empecemos por el nombre, que es poco menos que desafortunado. O sea, hablar en un país como Colombia de bloques, de autodefensas, pues no son conceptos abstractos. Estamos reviviendo décadas de paramilitarismo, décadas de estructuras que terminaron mezclando intereses privados con gobiernos regionales, con agentes estatales, con economías ilegales. Yo creo que empecemos por el nombre ya. A mí me asusta. Ahora, ni siquiera sabemos qué contiene, ¿no? Creo que ya se ha vuelto una costumbre del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, hablar o lanzar ideas al aire para ver cómo lo van tomando los distintos medios, cómo lo va tomando el pueblo colombiano. Dice que va a ser su primer decreto, lo va a lanzar el 7 de agosto, que es cuando toma posesión, pero además no hay ninguna institucionalidad clara alrededor, no hay
un diseño institucional, no hay cadenas de mando, no sabemos si van a ser mandos civiles. Él habla de la posibilidad de que sean militares retirados. Estamos hablando de una estructura paralela a las Fuerzas Armadas. ¿Estamos fortaleciendo la seguridad o estamos creando fuerzas de seguridad alternas, paralelas, frente a la propia institucionalidad colombiana? Yo creo que además las mismas Fuerzas Armadas tendrían que estar preocupadas de este planteamiento de Abelardo de la Espriella. Ahora, no lo podemos ver como una medida aislada. Ha hablado abiertamente de acabar completamente con la paz total, pese a que también es un mandato constitucional que nace de los acuerdos firmados en 2016 en La Habana con las FARC. Esta respuesta punitiva y militarista, absolutamente todo, ya ha anunciado casi un plan Colombia 2, el retorno de la guerra contra las drogas, con la bendición, por supuesto, de Donald Trump. Las megacárceles, ¿no? Según él, dentro de la estrategia de la guerra contra las drogas, va a construir megacárceles al estilo de Nayib Bukele. Y a mí tampoco me parece que es ajeno esta persecución. Recientemente anunció nuevamente que iba atrás el presidente Gustavo Petro y que le placería verlo montado en un avión rumbo a los Estados Unidos. Entonces, creo que esto nos habla de lo que va a hacer el gobierno de Abelardo de la Espriella, y es imposible no pensar en las Convivir. Las Convivir, para quienes no están familiarizados con ella, nacen cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, y la idea que tenía el gobierno, porque César Gaviria, cuando era presidente en ese momento, también participa de su diseño, tiene que ver con que ganaderos, con que empresarios de la zona, sobre todo de la zona de Antioquia, facilitaran información de inteligencia al ejército sobre esos territorios donde el Estado tenía límites para llegar. ¿Qué pasa? Las Convivir empiezan a ser cooptadas por estructuras paramilitares disfrazadas de empresas de seguridad privada, y creo que es de amplio conocimiento cuáles han sido los resultados de esas estructuras. Hasta el día de hoy los seguimos pagando las y los colombianos. Daniela, gracias por estar en La Base América Latina. Te quiero preguntar por la propuesta, o más que propuesta, declaración de desobediencia pacífica de Iván Cepeda. ¿Cómo ves que se configura el campo que va a pasar a la oposición con este conjunto de amenazas? Pero sobre todo por esto de la desobediencia. ¿Qué implica? ¿Cómo ves que pueda moverse Cepeda, el campo progresista? Mira, medios colombianos y la derecha han intentado equiparar este llamado a la desobediencia civil pacífica de Iván Cepeda, que además ha reiterado siempre que es una desobediencia no violenta, pero han intentado equipararlo a un llamado a incendiar el país, a no respetar las instituciones, inclusive a desconocer el resultado electoral. Creo que es bastante obvio que Iván Cepeda hizo público su reconocimiento, y además bajo este llamado estatuto de oposición que existe en Colombia, donde dependiendo de la votación del candidato presidencial que quede en segundo lugar, tiene derecho a un escaño en el Senado, ¿no? Si aceptas el escaño, estás aceptando los resultados. A mí me parece una propuesta bastante innovadora, no solamente para Colombia, sino en América Latina. Tienes a un país que ha respondido en las últimas décadas de dos maneras, con violencia o con obediencia. Y creo que Iván Cepeda nos invita a responder, a hacer un llamado de movilización permanente, a estar atentos a anuncios como el que acaba de lanzar Abelardo de la Espriella, de conformar un bloque de autodefensas urbanas, ya no recuerdo cómo es el nombre. Y lo que plantea Iván Cepeda es: nos mantenemos dentro de los márgenes constitucionales, legales, pero no vamos a aceptar lo que venga. No es un cheque en blanco Abelardo de la Espriella. Además, públicamente le ha puesto sobre la mesa 4 puntos a los que él llama a Abelardo de la Espriella a responder. El primero, que renuncie a su ciudadanía estadounidense. Como saben, pues nuestro presidente en Colombia es gringo. El segundo tiene que ver con que aclare sus vínculos, que en campaña fueron bastante nombrados, con las agencias de seguridad estadounidenses. ¿Dónde queda la autonomía de Colombia? ¿Dónde queda la soberanía? El tercero, que respete el sistema judicial colombiano. Ya ha hecho pues un llamado o ha lanzado advertencias frente a las Cortes Constitucionales, que además de ninguna manera son amigas de Gustavo Petro, como él lo ha insinuado. Es una institucionalidad construida completamente desde la derecha. Y el cuarto punto tiene que ver con evitar la persecución política, o no perseguir ni a Gustavo Petro ni a líderes opositores de la izquierda. Entonces, es muy vocal, es muy público. De ninguna manera podría
interpretarse como un llamado a la violencia o a la desobediencia violenta, ¿no? Y creo que quien conoce la trayectoria de Iván Cepeda sabe que es un hombre que ha construido su carrera política siempre dentro de los márgenes institucionales y dentro del constante llamado a la paz. Entonces, yo veo con beneplácito, creo que cada vez se acortan las posibilidades de América Latina de encontrar una verdadera integración. Creo que esta puede ser una forma de hacerlo. Veamos cómo resultan las elecciones en Brasil, pero México se va quedando cada vez más solo. Creo que estas alternativas de vigilancia permanente desde el mandato al pueblo ciudadano, si bien no existe una figura de desobediencia civil en la Constitución, sí se protegen derechos que son vehículos para ello, la libertad de expresión, la participación política, la libertad de asociación. Entonces, a mí, o al menos yo y creo que buena parte del pueblo colombiano, sobre todo quienes votamos por Iván Cepeda, por un camino distinto a la violencia, vemos con beneplácito que se ponga sobre la mesa una manera de ensanchar la política que en Colombia siempre ha sido muy estrecha hasta la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Daniela, gusto en saludarte. Esta pregunta parece obvia, pero bueno, a ver si se puede responder. ¿Una estrategia de seguridad y protección ciudadana que respete los derechos humanos es a estas alturas una utopía? Yo creo que hay bastante evidencia en América Latina de que se puede combinar la seguridad sin demeritar o sin afectar los derechos humanos de la gente. Y me voy a referir a un caso que conozco. En su momento lo hizo Rafael Correa cuando era presidente del Ecuador. Recibe un país con un promedio de 17 homicidios y cuando sale de la presidencia el número se queda en 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, con una combinación, sí, de fortalecimiento de la seguridad, de recuperación de la soberanía frente a Estados Unidos. Recuerden que Ecuador tenía la base de Manta instalada en su territorio, prometiendo que digamos, a través de eso iban a poder luchar y combatir al narcotráfico. Los resultados, la evidencia dice todo lo contrario. Y a través del ensanchamiento de programas sociales, de fortalecer la educación pública, de fortalecer la salud, etcétera, cualquier beneficio que ensanchara de alguna manera los derechos del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede con un presidente como Abelardo de la Espriella, cuyos anuncios no paran de sorprendernos. Bastante difícil. No solamente hay que mirar estos anuncios de decretos, sino a las personas que él está eligiendo para materializar esos digamos, planes. Echémosle un vistazo a Defensa, echémosle un vistazo al Ministerio del Interior. Vamos a regresar, antes de la Constitución de 1991 era muy común que en Colombia, por ejemplo, los militares en retiro fueran los ministros de Defensa. Eso terminó un poco, inclusive en gobiernos como el de Álvaro Uribe, el mando fue civil. Estamos regresando a un mando militar, nuevamente en la cartera de Defensa. Estamos regresando a un Ministerio del Interior, un ministro, Rodrigo Lara, que dice que le va a dar lealtad absoluta al mejor estilo de los asesores y de los secretarios de Donald Trump, ¿no? Entonces, básicamente tienes a dos personas que no van a cuestionar las órdenes de Abelardo de la Espriella y que se van a encargar de darle legitimidad, como lo están haciendo, por ejemplo, en este decreto, hablando con los alcaldes de la ultraderecha colombiana, Medellín, Bucaramanga, Cali, para darle un marco de legitimidad territorial a esta propuesta. Entonces, sí, hay una posibilidad, eso lo hemos visto cristalizado con cierta dificultad en los gobiernos de izquierda, pero definitivamente no va a suceder en un gobierno como el de Abelardo de la Espriella, que hoy se llena la boca hablando de la lucha contra el narcotráfico, cuando todos sabemos que ha sido el principal abogado de las cabezas de los paramilitares y de narcos en Colombia. Daniela, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre. Como siempre, es un gusto estar aquí en La Base. Y llegamos al final de este programa. Como siempre, les animo a que se suscriban a nuestras cuentas en redes sociales, La Base América Latina en YouTube, La Base América Latina en Instagram, en Facebook, también en TikTok. Y también les animo a que se hagan socias y socios de Canal Red América Latina, escaneando el QR que ven en pantalla. Es fundamental para que podamos seguir trabajando. Y también les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify en caso de que nos prefieran escuchar. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 hora chilanga, como siempre. Hasta pronto.